para todas las figuras planas regulares, y entiéndase figuras planas regulares como toda figura plana, cuyos lados son iguales y sus ángulos internos también son iguales, ¿sí? Es decir, nos estamos refiriendo a todas las figuras planas que todos sus lados miden lo mismo, ¿ok? A eso es lo que llamamos figuras regulares, donde el lado es igual a este otro lado, y es igual a este otro lado, igual a otro lado, y así sucesivamente. Y además sus ángulos internos también son iguales. Este ángulo de acá es igual a este ángulo, y es igual a este otro ángulo, y es igual a este otro, y es igual a este otro, y es igual a este otro, y así para todos los ángulos internos. ¿Ok? A eso es lo que nosotros le llamamos figuras planas regulares. ¿Listo? Cualquiera de estas figuras planas regulares, pues nosotros vamos a poderla convertir internamente en unos triángulos. Entonces vamos a tener unos triángulos que irían desde aquí hasta acá. Es decir, si trazamos diagonales, mejor, si trazamos diagonales entre sus ángulos opuestos, entonces vamos a tener algo como esto. ¿Qué figuras se nos están formando ahí internamente? ¿Qué figuras ven ustedes que se forman? Triángulos. Correcto. ¿Y cómo serán todos esos triángulos entre sí? ¿Cómo serán todos esos triángulos? Ah, chicos, ¿serán todos diferentes o todos son iguales? Iguales. Todos iguales. Todos son iguales. Efectivamente, todos los triángulos que se forman ahí son iguales. Voy a tomar como guía uno solo de esos triángulos para que podamos entenderlo. Entonces, ese triángulo sería algo como esto, ¿cierto? Uno solo de esos triángulos sería como este. Entonces, podemos concluir que, primero, para hablar del perímetro, recuerden qué es el perímetro de una figura. ¿Qué recuerdan qué es el perímetro? Ah, chicos, ¿qué recuerdan que es perímetro? ¿No recuerdan qué es perímetro? La suma de todos sus lados. La suma de todos sus lados. Si todos sus lados son iguales, entonces bastaría con tener uno solo y sencillamente multiplicarlo por la cantidad de lados, ¿cierto? Entonces, en una figura regular vamos a anotar a n. N lo vamos a llamar sencillamente como número de lados. En el caso del octágono, ¿cuántos lados tiene eso? N minúscula, realmente se utiliza ese N minúscula, no mayúscula. En un octágono, ¿cuántos lados hay? 8. Hay 8 lados, ¿cierto? Entonces, podemos decir en general que el perímetro lo vamos a calcular sencillamente como n multiplicado por el número de lados. Perdón, n por la longitud de cada lado. Entonces, así calcularíamos el perímetro de cualquier figura regular. ¿Ok? No solamente del octágono, sino de cualquier figura regular. Aquí vamos a aclarar entonces que, así como n es el número de lados, L mayúscula va a ser la longitud del lado. ¿Vale? Entonces el perímetro lo vamos a calcular para cualquier figura regular como el número de lados multiplicado por la longitud de cada lado. Ahora vamos a hablar de el área. Como recuerdan ustedes, el área es la medida de la superficie al interior de la figura, pues podemos entender también que si yo calculo
el área de un solo triángulo lo puedo multiplicar por la cantidad de triángulos, ¿cierto? Entonces el área, vamos a ver aquí, el área va a ser igual, bueno, área ya debe llevar su tilde, va a ser igual a n, que es el número de lados que también me dice cuántos triangulitos se van a formar, multiplicado por el área de cada triángulo, ¿Listo? El asunto es, bueno, ¿y cómo es que ya calculamos el área de un solo triangulito? Recuerden que esta longitud, o la longitud que nosotros tenemos aquí, es precisamente la misma longitud del lado. Es decir, esta de acá. Sabemos que el área de un triángulo la vamos a calcular como base por su altura dividido entre 2, ¿cierto? Así es que se calcula el área de un solo triangulito. O sea que esta área de la que nosotros estaríamos hablando acá, entonces va a ser igual a n multiplicado por L que es la base, ¿cierto? Multiplicado por L y multiplicado por la altura que tiene ese triangulito. ¿Ok? Cuando yo hablo entonces de la altura del triangulito, me estoy refiriendo es a esta longitud de acá. Ya la mostramos para que se vea bien clarita. A esa longitud que acabo de marcar ahí. ¿Ok? Esta es la altura de este triangulito. En las figuras planas a esa altura la llamamos apotema. H se va a llamar apotema. ¿Listo? Entonces, ¿la apotema qué sería? La apotema sencillamente va a ser la distancia que hay desde un lado hasta el centro del polígono. ¿Ok? Entonces, apotema es la distancia desde cualquiera de sus lados hasta el centro del polígono. Voy a cortar esto un poquitico aquí para que no se nos salga. ¿Ok? ¿Sí está claro hasta ahí, chicos? ¿O alguna duda? Sí, profe. No, ninguna duda. Listo. Resulta que esa apotema, pues, efectivamente tiene una forma de calcularse, ¿sí? Y para eso se utilizan otras herramientas de las matemáticas, que específicamente se pueden ver en una materia que se llama trigonometría. En trigonometría, allá vamos a aprender cómo calcular esa apotema, ¿ok? Por ahora, como ustedes no conocen esas herramientas, pues no se les va a pedir que ustedes lógicamente utilicen esas herramientas, pero de pronto sí va a haber problemas donde ustedes lo van a tener que calcular. Significa entonces que ahora sí el área de un polígono regular lo vamos a calcular como n multiplicado por L y multiplicado por la altura, ¿cierto? Y dijimos que esa altura la vamos a llamar apotema. ¿Ok? Entonces sencillamente la vamos a abreviar como AP.
Esta apotema la vamos a escribir sencillamente como AP. ¿Listo? ¿Está claro, muchachos? De esta forma, entonces, calculamos tanto el perímetro como el área de cualquier figura regular. ¿Vale? Bien. Vale. Entonces, estas son las dos formulitas que ustedes deben tener para los cálculos de figuras regulares. Listo, entonces vamos a proponer un problemita. Dice así con dulce acento. Calcular el área. Calcular el área. A ver, un momentico, vamos a poner otra diapositiva. Entonces el ejercicio dice calcular el área y el perímetro de un hexágono de 8 centímetros de lado y 6.92 centímetros de apotema. ¿Ok? Entonces, como toca calcular área y perímetro, sabemos que el área, entonces primero para calcular el área, va a ser igual a n multiplicado por L y multiplicado por la apotema. ¿Ok? Entonces, para nuestro ejercicio, ¿cuánto vale n? Si es un hexágono. Chicos, ¿cuánto vale n? 6. 6, claro. ¿Por qué? Porque es un hexágono que tiene 6 lados. Multiplicado por L, que es el lado. Aquí me dice que el lado mide 8 centímetros, entonces multiplicado por 8 y multiplicado por su apotema, que es de 6,92. ¿Ok? Listo, entonces basta con que hagamos esa multiplicación. 6 por 8 por 6,92. Y eso daría 332,16. 332,16. ¿Listo? Y sabemos que las unidades de área se deben dar siempre elevadas al cuadrado. Entonces serían centímetros cuadrados. ¿Ok? Y el perímetro, entonces me dice que es n multiplicado por L. ¡Oh! Aquí tenemos un pequeño error. El área de cada triángulo es base por altura dividido entre 2. Así que me faltaba esto, dividido entre 2. Por aquí estaba la fórmula de área y se me olvidó el dividido 2. Por lo tanto, en esta ecuación todavía me falta dividido entre 2. Dividido entre 2. Por favor, corrijan ahí la formulita para que no se les quede incompleta. Entonces, este resultado todavía no es. Sería eso todavía dividido entre 2. Y eso da 166,08. 166,08. Ahora sí, centímetros cuadrados. ¿Ok? Aquí estamos, chicos. Y el perímetro, entonces dijimos que sería n, que sería el número de lados, que serían 6, multiplicado por lo que mide cada lado, que es de 8. Y 6 por 8 me da 48. El perímetro sí se da en unidades de longitud, por lo tanto sería 48 centímetros.
¿Preguntas, dudas, inquietudes? No, Toño. ¿No hay? Listo. Entonces aquí solamente voy a colocar cuál es la información que me están dando. Me está diciendo que por aquí esto mide 8, que es el lado, y su apotema, que sería la distancia que hay desde aquí hasta aquí, es la que mide 6.92 centímetros. ¿Vale? Ok. En este tipo de problemas, o aquí en polígonos regulares, también nos vamos a encontrar con figuras que pueden estar dentro de otras figuras o figuras que están pegadas al lado de otras figuras. Por ejemplo, yo podría tener un octágono, a ver si lo puedo pintar. Un octágono de esta manera, donde las dos figuras tienen el mismo lado, ¿cierto? Entonces, veamos otro problemita. A ver. Entonces, en ese problema me dice que calcular la apotema del octágono, calcular la apotema del octágono Teníamos entonces un segundo problema que me dice calcular la apotema del octágono si su área es de 618.04 centímetros cuadrados. Y aquí me está mostrando entonces cómo queda ubicado ese octágono. Por lo que nosotros vemos, el octágono y el hexágono tienen el mismo lado. Por lo tanto, significa que el lado del octágono también mide 8. Y su área es de 618. Permítame un momentico porque creo que me falta algo aquí. Ay, sí. Corrijo aquí el valor, es de 309.02. 309.02 centímetros cuadrados. Entonces, el área es de 309,02. ¿Listo? Centímetros cuadrados. Y como me está preguntando por la apotema la podemos calcular de acá, de la fórmula de área de una figura regular. ¿Ok? Entonces reemplazamos. Área, voy a escribir primero la fórmula. Área sería igual a N multiplicado por L multiplicado por la apotema y eso dividido entre 2. Entonces reemplazo cada valor. El área, ¿cuánto mide el área? 309.02. Eso es igual a N. ¿Cuánto valdría N? ¿Nadie que diga? 8 porque es un octágono. Correcto, 8. Ah, ok. Ahora tenemos ese octágono, tenemos esta figura ahora. Multiplicado por L, como L es la misma que la del hexágono, aquí podemos ver que son iguales, entonces L también mide 8. Por el valor de la apotema que no conozco, porque es que la apotema del hexágono no es la misma que la del octágono, entonces este valor no lo puedo utilizar, ¿no? Y todo dividido entre 2.
Para poder hallar el valor del apotema, pues lo que tenemos que hacer es despejar. Por lo tanto, este 8, los dos 8 que multiplican pasarían a dividir y el 2 que están dividiendo pasaría a multiplicar. Entonces podemos concluir que la apotema va a ser igual a 309,02 multiplicado por 2 que estaba dividiendo, y los dos 8 que estaban multiplicando pues pasarían a dividir ahora. Y eso nos va a dar el valor de la apotema. A mí me da que la apotema mide 9,66 por redondeo. ¿Sí está claro, muchachos? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Ninguna por el momento, profe. No, No hay preguntas, ni dudas, ni inquietudes. no, Toño. Perfecto. Listo. La última figura regular que nosotros tenemos, pues ya sabemos que las figuras regulares, ustedes ya lo hicieron, lo vieron en los ejercicios que hicieron, pues pueden ir aumentando de acuerdo a la cantidad de lados que tienen, ¿cierto? Entonces, vimos los triángulos, los cuadriláteros, los pentágonos, ahora estamos viendo todas esas otras figuras, pero hay una figura que tiene más lados que cualquier otra. ¿Cómo se llamará esa figura? ¿Qué figura nos hace falta? Nos falta la circunferencia, niños. ¿Ok? Vamos a hacerla que nos quede bien hechecita. ¿Ok? Entonces aquí tenemos una circunferencia. La circunferencia se considera como una figura regular de infinitos lados. Circunferencia. Figura regular de infinitos lados. ¿Ok? De las circunferencias, entonces vamos a ver algunas líneas que se forman en su interior. La primera línea que se forma en el interior es el diámetro. Es sencillamente una línea que va, o un segmento de recta que une dos puntos opuestos de la circunferencia. ¿Listo? Diámetro. Diámetro. Y valga la aclaración que el diámetro siempre pasa por el centro de la circunferencia. Por el centro. La otra línea es el radio.
El radio es una línea que va desde el centro hasta cualquier punto de la circunferencia. Es un segmento también. Segmento. Una de las características que tiene la circunferencia es que el radio, sin importar de qué punto estemos hablando, el radio siempre es la misma longitud. ¿Ok? Y además, pues será la mitad del diámetro. O sea que puedo decir que el diámetro es igual a 2 veces el radio. ¿Ok? El diámetro es el doble del radio. Otra recta que nosotros, o segmento de recta que también se encuentra al interior de una circunferencia, se denomina cuerda.